¿Por qué enseñar matemáticas? Es una pregunta cuya respuesta cambia con la evolución de una sociedad y es la pregunta que está siempre detrás de la definición del currículum matemático. Saber qué afore elegir, qué forma de pago es más conveniente o si vale la pena pagar los intereses de un préstamo, son situaciones que requieren de un nivel de razonamiento matemático relativamente complejo. El desempeño laboral y la participación ciudadana deben ser la base para definir los objetivos de la enseñanza de las matemáticas. Podemos con las matemáticas abordará esta y más preguntas a lo largo de sus programas. Acompáñenos. Los expertos que nos acompañan en el estudio nos hablarán del conocimiento matemático, del currículum, de los planes de estudio y los retos del sistema educativo. Hoy veremos algunos ejemplos de cómo el cine y la televisión emplean las matemáticas como recurso audiovisual. Frases célebres de grandes pensadores de la historia en filosofía y matemáticas. ¿Hay alguna relación entre las matemáticas y la genética? Matemáticas en la historia nos presenta algunas aportaciones de los mayas. Niños de primaria y secundaria y sus maestros opinan sobre la importancia de las matemáticas y su interés en el aprendizaje de estas. Para platicar hoy del conocimiento matemático nos acompañan en esta ocasión la doctora Beatriz Rumbos Pellicer. Ella es jefe del Departamento Académico de Matemáticas y profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Licenciada en Matemáticas por la UNAM, doctora en Matemáticas por la Universidad de McGill, Montreal, Canadá, y doctora en Economía por la Universidad de Texas A&M. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida. Gisela Montiel Espinosa, doctora en Ciencias en Matemática Educativa, profesora investigadora del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. Desarrolla las líneas de investigación en matemática educativa a distancia, visualización y desarrollo del pensamiento matemático y construcción social de las funciones trigonométricas. Bienvenida también. Y finalmente, el doctor Antonio Rivera Figueroa, profesor e investigador titular en el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Ha participado en programas de capacitación y actualización de profesores de matemáticas, así como en varios proyectos relacionados con el currículum de matemáticas del nivel medio superior de la Sociedad Matemática Mexicana, financiados por el CONACYT. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Matemática Mexicana. Muchísimas gracias a los tres porque están aquí con nosotros. Y bueno, salvo que ustedes consideren que hay que acercarnos al tema del proceso de enseñar las matemáticas y por qué las matemáticas, tenemos aquí una pregunta que es la siguiente: ¿qué quiere decir estar numéricamente alfabetizado el día de hoy? Si hay que aterrizarlo en algún contexto, por favor, si eres tan amable. Pues básicamente está relacionado con este manejo que puedes tener de los números para interpretar hechos o fenómenos reales. Es decir, por ejemplo, es muy clásico ver a principios del año ofertas que dice 20% de descuento más 10% de descuento. Y entonces una mirada inmediata dices el 30% de descuento y eso es erróneo. Entonces, lo que es estar numéricamente alfabetizado querría decir que podemos interpretar ese tipo de situaciones de forma correcta. ¿Desde cuándo se utiliza este término, estar numéricamente alfabetizado? Pues yo creo que viene a raíz de estas evaluaciones internacionales en las que se rescata qué es lo que deben de tener nuestros estudiantes como elementos básicos, habilidades, competencias, tipo de razonamiento. Empiezan a buscarse los términos de aquello que deben de tener nuestros estudiantes. Estar científicamente alfabetizados, numéricamente alfabetizados, dependiendo del tipo de pensamiento del que se está hablando, digamos como una forma de caracterizar esas habilidades que hay que desarrollar a partir de la escuela, en este caso, ¿no? Muy bien. Tu opinión al respecto, por favor. Como mencionaste al introducir el programa, hoy en día estamos rodeados de cosas como las afores, créditos. Durante mucho tiempo, en realidad no había el ciudadano normal,
promedio no tenía por qué preocuparse de todas esas cosas, ¿no? La mayoría, nuestro futuro estaba bastante resuelto, no había cuentas individuales para el retiro, ¿no? Entonces, pues uno pasaba por la vida y podía estar alejado de las matemáticas y sobrevivir. Hoy en día yo creo que eso es prácticamente imposible, ¿no? O sea, no solo por preocuparnos de lo que pasa todos los días, de las ofertas, de los precios. Hoy en día tenemos que estar al tanto de no sé, de muchas cosas tecnológicas también. Entonces, incluso trabajos sencillos, o sea, ser cajero en un súper, todo implica conocimiento cuantitativo, ¿no? Todas las disciplinas hoy en día utilizan manejo de datos, digo, las ciencias sociales, la historia, incluso el arte, bueno, viene la geometría, cosas así. Entonces, si no tenemos una idea de matemáticas básicas, ¿no? De un manejo cuantitativo elemental, yo creo que es muy difícil hoy en día sobrevivir simplemente, ¿no? Esa sería mi percepción. Tu percepción, la tuya, Antonio. Sí. Me hizo reflexionar un poco esta pregunta inicial, ¿por qué enseñar matemáticas? Yo la acompañaría con una que me parece más interesante, ¿por qué aprender matemáticas? Hoy en día las matemáticas las mira uno por todas partes. Cuando uno lee los periódicos, las noticias, como decías, lo de la Afore, el FUBAPROA, datos estadísticos, los scores de los juegos, en fin. Sin matemáticas, difícilmente uno va a entender lo que está ocurriendo en el mundo. Y no es nada más la cuestión numérica, sino también la formación que le da a uno al estudiar matemáticas, la capacidad de análisis, de razonar. Entonces, yo creo que es muy importante estar alfabetizado matemáticamente, no numéricamente nada más, matemáticamente. La vida cotidiana está totalmente, si uno le busca en cualquier parte, claro, está totalmente matematizada. Sí, el ciudadano, digamos, el adulto, el común y corriente, el comerciante, el profesionista, el ama de casa, todos estamos ya involucrados de una manera o de otra en este espectro matemático, pero tal vez no existe todavía la percepción de qué tanto existe, ¿verdad? De qué tanto está entre nosotros. Así es. Así es. Bueno, ¿en qué nivel de avance se encuentra el desarrollo de la educación matemática como disciplina actualmente? Pues en México tendrá alrededor de los 30 años a partir del CIMBESTAF, que abre un posgrado que se especializa en investigar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Y yo creo que a partir de entonces, pues los egresados del centro, pues hemos abierto estos espacios para formar a más gente y digamos que estos procesos de formación pues van generando resultados de investigación, propuestas de enseñanza, gente que ya está involucrada en las reformas escolares. Es decir, ya podemos hoy día encontrar la presencia de los especialistas en educación matemática en lugares como la SEP, en centros de investigación educativa, en instituciones importantes en el país. Entonces, es una disciplina relativamente joven, si la comparamos con otras disciplinas que hay, digamos, en el terreno científico y tecnológico de nuestro país, pero ya hoy día tenemos en el área de la educación los resultados de todo este trabajo que se ha venido haciendo durante pues 3 décadas, ¿no? Más de 3 décadas. Y en cuanto al nivel de avance, nos queda claro que existe la importancia de la enseñanza de las matemáticas, el proceso de aprendizaje, pero el nivel. Pues yo creo que tiene, pues no es como cuantificable, digamos, un avance, porque uno tendría que, son procesos muy largos en los que uno estudia el sistema educativo, encuentra cómo funciona el sistema, haces una propuesta,
ves cómo reacciona esa propuesta. Entonces, son procesos, son periodos largos para evaluar, digamos, cómo estamos interviniendo en el sistema educativo y entonces qué resultados obtenemos. Pero yo creo que estamos en este momento de mirar algunos resultados, de hacer reestructuración de algunas propuestas y reformas que se dieron en años pasados. Hoy, por ejemplo, hemos encontrado cosas muy importantes respecto de la formación de profesores, de la educación especial. O sea, yo creo que vamos avanzando poco a poco, pero los periodos para evaluar cómo va el avance son largos. Y entonces sí hay que como que verlo como un proceso largo. Claro. Abundando obviamente sobre lo que acaba de comentar Gisela, de que el proceso se convierte en largo, yo también quisiera que nos comentaras algo al respecto, pero yo le agregaría esta inquietud de repente aquí escuchándolos, pues si la tecnología se modifica prácticamente diario, pues entonces las matemáticas se van a tener que estar modificando. El proceso de enseñanza-aprendizaje se va a tener que modificar, ¿no? ¿O estoy diciendo algo medio sacado de la Yo no diría mano? necesariamente, porque como mencionaba Antonio hace rato, las matemáticas no nada más es el contenido, sino es una forma de pensar, es una forma de aprender. Es hacer menos énfasis en memorizar cosas, más énfasis en entender las cosas, ¿no? Entonces, en el momento que ese proceso se enseña de alguna manera, la idea es que el alumno, el ciudadano, todos pues nos podemos ir actualizando solitos, ¿no? Porque ya tenemos ese proceso mental, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes problemas, pero igual después hablaremos de eso. Yo coincidiría con Gisela que en los últimos 30 años se desarrolló la educación matemática como disciplina en el país, lo cual es en realidad tarde. Y creo que lo que tenemos es un problema demográfico, que de repente pues hubo un montón de niños. No solo eso, sino cambiamos, también hay más participación ciudadana, o sea, para el ciudadano común y corriente, como decíamos antes, el tener que participar en las decisiones que se toman en el país, pues implica tener un conocimiento de datos, de cosas cuantitativas. Entonces, pues simplemente por números, no hay suficientes profesores, no hay suficientes, o sea, actualizarlos, y las escuelas no se dan abasto, ¿no? Entonces, no podemos comparar en los años 50, que pues quizá la educación en México estaba en su apogeo, ¿no? La educación pública. Ahorita, ¿no? Donde pues tenemos que enseñar en grupos con 40 y tantos, 50 Sí, parece que estamos niños. regresando al pasado, Claro. ahora sí. Entonces, pues yo creo que es un reto ahorita, la formación de los profesores, quizá no es tanto la técnica de la enseñanza, sino eso, o sea, cómo inculcarles pues no diría yo el amor por las matemáticas, es demasiado poético, pero la forma de pensar, o sea, la estructura mental que implica el aprender matemáticas. ¿Crees que eso es lo más difícil, no? O sea, no tanto el currículum puntual, sino la estructura mental que se requiere, ¿no? La estructura mental. ¿Cómo vamos en la actualidad, retomando lo que está diciendo Beatriz, en esto que lo podríamos traducir en que uno ya tendría que tener una especie de chip ahí para poder descifrar todos los números a los que nos enfrentamos cotidianamente y que cada uno tiene un significado? Sí. Yo separaría un poco esta pregunta que planteaste inicialmente. Por un lado está la investigación que se está haciendo en terreno educativo, en aprendizaje, enseñanza, nuevas tecnologías. Pero por otro lado está la realidad, cómo está nuestro sistema. Y yo ahí sí veo serios problemas, yo veo un rezago enorme. Si bien hace 30 años, 31 años que se fundó el Departamento de Matemática Educativa, la primera institución dedicada a esta problemática de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ya como disciplina. Yo creo que no ha habido un impacto todavía, pero a mí me parece que 30 años son muchos. No es tan largo el proceso.
el problema en la enseñanza básica es muy fuerte, muy serio. Y no necesitamos más que mirar los resultados en las evaluaciones internacionales. Hay 2 evaluaciones internacionales que han impactado mucho, que es el tercer estudio internacional de matemáticas y ciencias, que es, del cual se supieron los resultados en 1996, y el estudio PISA del 2003. En ambos estamos al final de la tabla. Sí, de hecho, fueron noticias poco agradables hace relativamente, ¿qué será? 2 semanas en donde nos topamos con eso. Así es. Matemáticas y español, por cierto. Es preocupante y nos debe ocupar. Muchas veces importamos ideas, pero no necesariamente las adaptamos a nuestra situación. A nuestra realidad. A nuestra realidad. Incluso nuestros vecinos del norte no les fue tan bien en la evaluación PISA. Están abajo de la media. De 30 países de la OECD, están en el lugar 20. Aún con sus estándares, aquellos del 1989 y ahora los del 2000, no se ve que hayan tenido resultados exitosos. Están preocupados también. Entonces, la problemática es seria. Lo que pasa es que hay muchos factores, ciertamente. Así es. Está el profesorado. No es nada más el currículo. Ahora el tema de esta ocasión es el currículo. Y será interesante hablar de él. Pero hay muchos factores que intervienen y que hay que atenderlos. Yo creo que está avanzando la investigación en el terreno educativo, en el terreno de la problemática, pero no ha incidido todavía. Pero va a incidir. Programas de este tipo nos ayudan a provocar no solamente a los especialistas, a los alumnos, sino a un ciudadano que no se dedica al área de las matemáticas para comprender la importancia y cómo lo debemos enfrentar cotidianamente, no solo para nosotros mismos, sino pues para saber qué es lo que le queremos dejar a nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ya prácticamente nos vamos a hacer una pausa. Rápidamente o brevemente, por favor, Gisela, ¿qué contenidos son los que se deben priorizar en los diferentes niveles y sectores educativos? Yo sé que es enorme la pregunta porque así es inicial, primaria, secundaria y todo esto, pero ¿qué se debe priorizar? Pues yo más bien me quedaría con una reflexión, y es que las evaluaciones internacionales están evaluando habilidades, capacidad de resolver problemas, es decir, no están evaluando temas, no están evaluando contenidos. Entonces, si nos evalúan esos elementos, esas características en el estudiante y nosotros seguimos en un currículum basado en temas, pues es lógico que vamos a tener pues resultados no tan favorables, porque no siempre va ligado a la enseñanza de las razones trigonométricas, por ejemplo, con el desarrollo proporcional. Y es lo que le da vida a las razones trigonométricas, digo, por poner un ejemplo. Entonces, creo que lo que debemos poner atención más es qué de las matemáticas o qué tipo de actividades desarrollan el pensamiento matemático, más que pensar en cubrir temas en cada nivel escolar. Sí, en llenar hojas y hojas. Sí. Espero que la respuesta a esta pregunta no sea lapidaria, ¿verdad? Porque de repente nos angustia lo que nos dices. Tienes un minuto. ¿Qué consecuencias puede tener para México el bajo nivel en la educación matemática? Lapidario. Espero que no. Yo creo que no, bueno, pero yo creo que sí funestas, si se pone uno a pensar, porque simplemente para competir en el mercado laboral, en este mundo globalizado, no hay de otra, ¿no? No solo matemáticas, sino se necesita poder leer, redactar, o sea, el idioma, el manejo del lenguaje, tanto el lenguaje natural, que en este caso será el español y quizá alguna otra lengua extranjera, como el lenguaje matemático, ¿no? Y yo creo que cualquier
O sea, hoy en día, pues México no puede competir en el mundo sin tener eso cubierto, ¿no? Así es, Entonces, por pues sí es importantísimo, ¿no? O sea, eso es algo que nos puede hacer que seamos exitosos ¿no? creciendo económicamente y nos desarrollemos, o bien que nos estanquemos, ¿no? Pero evidentemente se están haciendo todos los esfuerzos para... Eso esperamos. Esperamos. Al menos Espero que estamos tratando, Me creo, parece ¿no? muy bien. Bueno, por lo pronto vamos a hacer una pausa, pero antes queremos presentarles fragmentos de películas y series de televisión. Aquí le hacemos el comentario que esto que ustedes van a ver a continuación lo propuso la doctora Gisela Montiel, y más adelante vamos a retomar estas imágenes que vamos a compartir con ustedes. Remember Da Vinci, artist, inventor, sculptor, naturalist, Italy, 15th century. Rediscovered the balanced perfection of the golden rectangle and penciled it into his masterpieces. Connecting a curve through the concentric golden rectangles, you generate the mythical golden spiral. Pythagoras loved this shape, for he found it everywhere in nature. The nautilus shell, ram's horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA, and even our Milky Way. You know, I helped you out on that stock fraud mess and the IRS extortion case. Yeah, this is different. It's not about numbers. Everything is numbers. Don. Hey, can I show you something really quick? No, Charlie, I know, gotta get I going. know. Charlie, I know. Just come with me. Come on, hear me out. Hear me out, come here. Check this out. You see the sprinkler? Yeah? Yeah, Okay. I see the sprinkler. You see the drops? Yeah, see the drops. Even using math, there's no practical way to predict where the next water drop will land. There's too many variables. However, say I couldn't see the sprinkler. From the pattern of the drops, I could calculate its precise location. It's not about predicting the next site. It's finding what the sites have in common, the point of origin. Charlie, you're saying you can tell us where the killer lives? Yeah. Young minds of tomorrow. Can we leave one open, Professor? It's really hot, sir. Your comfort comes second to my ability to hear my own voice. Personally, I think this class will be a waste of your, and what is infinitely worse, my time. However, here we are, so you may attend or not. You may complete your assignments at your whim. We have begun. Miss. Excuse me! Excuse me! Hey! Hi. We have a little problem. It's extremely hot in here with the windows closed and extremely noisy with them open. So I was wondering if there's any way you could, I don't know, maybe work someplace else for about 45 minutes? Not a problem. Thank you so much. Got a break? Good. Clean it up a little bit. As you will find in multivariable calculus, there is often a number of solutions for any given problem. But basic math is too easy for you burros. So I'm going to teach you algebra because I'm the champ. And if the only thing you know how to do is add and subtract, you'll only be prepared to do one thing, pump gas. Hey, ripping up a gas station is better than working in what, you know? Orale. Orale. I'm a tough guy. Tough guys don't do math. Tough guys deep fried chicken for a living. Pues orale. You want a wing or a leg, man?
Whoever heard of negative and positive numbers? Anybody? Yeah, negative numbers are like unemployment. 10 million people out of work, that's a negative number. We're gonna need a lot of Kleenexes. There's gonna be a lot of bloodshed. You ever been to the beach? Yeah. You ever play with the sand? Yeah, I play with the sand. Finger man. Come on, Finger man. You ever dig a hole? The sand that comes out of the hole, that's a positive. The hole is a negative. That's it. Simple. Anybody can do. -2 plus 2 equals. Nethead. Orale. Answer it. Come on, you know the answer. -2 plus 2, fill the hole. If I had that on my hands, I wouldn't raise it either. Orale. Come on, a -2 plus 2 equals. Anybody can do it. Fill the hole. -2 plus 2 equals. Come on, just fill the hole. You can do it. You're gonna let these burros laugh at you. -2 plus 2 equals. I'll break your neck like a toothpick. Orale. 0. 0. You're right. Simple. That's it. -2 plus 2 equals 0. You just fill the hole. Did you know that neither the Greeks nor the Romans were capable of using the concept of 0? It was your ancestors, the Mayas, who first contemplated the 0, the absence of value. True story. You burros have math in your blood. Las matemáticas mayas han dejado una huella en el tiempo. Antes que cualquier otra civilización, originaron con el cero un concepto revolucionario que más que la ausencia, negación o vacío, representaba la plenitud y el inicio del ciclo de la vida. Famosos por su sistema numérico de base 20, los mayas encabezaron la vanguardia intelectual de las culturas prehispánicas de Mesoamérica. Les recordamos que nuestro foro está abierto, nos interesa su participación y por supuesto los comentarios alrededor de este tema, las matemáticas. Compartimos imágenes de fragmentos tanto de series de televisión como de películas, de Pi, el orden del caos, números, una mente brillante y con ganas de triunfar. Y Gisela, bueno, pues tú fuiste la que sugeriste que nos acercáramos a este material. ¿Cómo lo podrías aterrizar? Pues es a propósito del conocimiento matemático que se necesita y que buscamos desarrollar en los estudiantes. Los dos primeros ejemplos fue, digamos, una imagen de cómo uno no sale a la calle y ve las matemáticas, sino que se tiene que plantear preguntas. A base de plantearnos preguntas y querer explicar esa realidad, es que uno puede usar las matemáticas ya sea como herramienta o en ese ir de responder la pregunta, construir nuevas herramientas matemáticas. Y cuando digo nuevas, no quiere decir que el alumno invente matemáticas, sino que para él son nuevas, porque la matemática se va construyendo poco a poco. Entonces, es necesario, aunque como bien decía Beatriz, hoy día ya la globalización y la velocidad a la que va evolucionando nuestra sociedad nos impone ciertos, digamos, situaciones que sin el pensamiento matemático adecuado no vamos a resolver. Para muchos de los conocimientos matemáticos que esperamos de la escuela es necesario plantear las preguntas adecuadas
para desarrollar el conocimiento adecuado. Eso fue en los 2 primeros segmentos en los que vemos al matemático en acción, ¿no? Como pensando y estos como apoyos gráficos que le ponen a las imágenes, pues un poco quieren reflejar lo que le está pasando en la cabeza al matemático, ¿no? Que es como muchas veces pensamos que está el matemático construyendo cosas en la cabeza. Es eso, es querer interpretar y resolver un problema de la vida real. Y las otras 2 imágenes pues están un poco ya como en el salón de clase, que es ahí como el terreno difícil que, bueno, estamos ahorita platicando y que van a desarrollar en este seminario. Y son 2 ejemplos como muy bonitos y muy clásicos del profesor de matemáticas que asume a la matemática como con un carácter muy teórico y que dice, pues a ver si entienden, a ver si algo captan de lo que les voy a decir, ¿no? Y empieza a escribir. Es más, tira el libro a la basura, ¿no? Porque dice, pues, no van a aprender, entonces lo que sé es bueno. Entonces, y la otra del profesor que busca con todos los medios que el estudiante le encuentre sentido, le agarre como este ánimo de decir, bueno, ¿qué me está diciendo? Entonces dice, menos, más, haz el hoyo, llena el hoyo. O sea, todavía lo está ayudando a que interprete la operación, porque el propósito del profesor es que aprenda, que entienda, que responda y que tenga como este ánimo de resolver problemas matemáticos. Entonces, son 2 situaciones de escuela que digamos, uno se mete a cualquier escuela y las puede ver. O sea, supera, ahora sí que la realidad supera la fantasía, y son ejemplos bien bonitos. Las películas en general y los programas de televisión son ejemplos muy ricos de lo que sucede tanto con la matemática como instrumento, como en el salón de clases, esta interacción que tenemos con los alumnos. Tanto la respuesta de los jóvenes estudiantes como la actitud del maestro. Claro. Aquí tenemos ya una pregunta, es de Isabel Contreras y dice: ¿cuáles son las habilidades y las competencias matemáticas que tendríamos que asegurar que desarrollen los alumnos para ser competentes en el mundo de hoy, Beatriz? ¿Cuáles son las habilidades? Bueno, creo que el currículum de la enseñanza de las matemáticas es, en términos generales, algo bastante estándar. Otra vez, puntualmente puede variar, pero empezando desde el preescolar hasta si uno estudia matemáticas profesionalmente, pues básicamente es empezar con el concepto de número, el concepto de conteo, y eso junto con la parte de geometría, si uno quiere verla, de formas, conceptos de cantidad, medir. La parte va uno evolucionando un poco desde el concepto muy primitivo de suma hasta operaciones más complicadas, ¿no? En la primaria, luego multiplican y dividen y igual. Y el concepto de número pasa desde algo muy primitivo de contar hasta 5 en un niño de 3, 4 años hasta, ¿no?, llegar a, como vimos en la película, números negativos, luego números reales y fracciones, en fin. Aparte, pues el análisis de datos, o sea, todo tiene que ser, es parte, o sea, yo creo que simplemente se va a ir complicando. O sea, a un niño de kinder, pues se le dan los mismos conceptos, pero de una forma muy sencilla, ¿no? Y si llega uno a estudiar, ¿no?, acaba la prepa, pues simplemente va a ser lo mismo, pero mucho más elaborado, ¿no? Pero a fin de cuentas, creo que es básicamente entender eso, ¿no? Ir profundizando sobre el concepto de número, ir profundizando sobre el concepto de forma, de mediciones y de análisis de datos, y empezar desde algo súper básico hasta algo muy elaborado, ¿no? Que puede ser pues tan elaborado como se quiera, ¿no?, si ya se dedica uno a eso. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues ya tenemos listo al doctor Francisco Mirabal García en la videoconferencia. Y él es académico, adscrito a la Gerencia de Actualización Docente, Difusión y Publicaciones del Centro de Investigación en Matemáticas de la hermosísima ciudad de Guanajuato. Su área de interés es educación matemática e investigación en matemáticas. Adelante, doctor.
Sí, muy buenos días. Escuchamos. Muchísimas gracias. Yo quisiera abundar en algunos de los puntos que los compañeros gentilmente han abordado. Se preguntaba sobre qué temas son centrales en el aprendizaje de las matemáticas en el nivel básico. Me llama la atención el tema de procesos de cambio. Es uno de los ejes temáticos, dentro de los 6 ejes temáticos que se toca a nivel de primaria. Tema importante porque si bien la propuesta pedagógica que contempla plan y programas de estudios habla de que el tratamiento de los temas debe de correlacionarse, no estudiar la aritmética como una entidad aislada de la geometría, no estudiar a la geometría como una entidad aislada de la medición, no estudiar a ninguno de estos 3 temas aislados de lo que es el tratamiento de la información o de lo que es predicción y azar. El tema de procesos de cambio es un tema que por ahí ya se mencionó, involucra desde el aspecto del concepto de razón, desde el aspecto del concepto de proporción, para de ahí dirigirse hacia lo que se considera proporcionalidad directa. Es un tema en donde convergen las fracciones, en donde converge fuertemente la aritmética y en donde se ha hecho énfasis hasta el momento en un tratamiento muy cuidadoso por parte del profesor, quien a partir del 4º año de primaria debe empezar a tratar de este tema, porque finalmente aterriza en lo que ahora es la nueva propuesta para la educación secundaria, en lo relativo a sentido numérico y pensamiento algebraico, en donde de nueva cuenta se vuelve a retomar esta idea de procesos de cambio. Procesos de cambio entendido como un gran bagaje de conocimiento matemático que el alumno debe abordar desde la primaria. En relación con las competencias, bueno, las competencias en cierta forma las están estableciendo los parámetros de evaluación internacional. Desafortunadamente, en nuestro sistema escolar, sobre todo en la primaria, solo logramos un nivel de competencia como es la parte operativa o bien la parte algorítmica. Yo considero que como un nivel mayor amplio de competencias, no solo las operativas, debe ser considerada la capacidad para analizar, para razonar, para conjeturar, para poder establecer procesos de resolución de problemas a los que se enfrente el alumno en el salón de clase. La competencia de saber comunicar ideas en matemáticas, puesto que los 2 pilares fundamentales de la educación básica son las matemáticas y el español, también lo que queremos es que a través de ese lenguaje estudiado en la primaria, el alumno sepa comunicar ideas en matemáticas. Es lo que quisiera decir por el momento. ¿Alguno de ustedes quiere abundar sobre lo que está diciendo el doctor Mirabal? ¿Reflexionar al respecto? Sí. Me gustaría agregar a los comentarios de Beatriz y del doctor Mirabal, que ciertamente hay algunos temas en donde hay que poner especial atención. Yo hace rato comentaba sobre las 2 evaluaciones internacionales más importantes, recientes. Es verdad que PISA evaluó no el currículum, sino la competencia. Cómo enfrenta el muchacho de 15 años el mundo real, qué capacidad tiene para seguir aprendiendo. Pero por otro lado, TIMSS sí evaluó currículum. Y en los puntos más bajos, donde México no entregó resultados, aunque participó, no entregó resultados y por lo tanto no salió en el reporte del TIMSS. Nosotros hicimos un estudio en el estado de Zacatecas que le aplicamos a 1,100 estudiantes y los resultados que obtuvimos fueron muy semejantes a los que obtuvieron los países
que estaban en la última tabla, al final de la tabla. De los temas en donde se vieron más bajos fueron razones y proporciones, por ejemplo. Problemas sobre razones y proporciones, resolución de problemas en razones y proporciones. Problemas de estimaciones. Actualmente yo observo que se ha abandonado mucha esa parte del cálculo mental, del cálculo aproximado, de las estimaciones. Y ahí se vio reflejado, ciertamente ahí se vio reflejado. Entonces, ahí me llama la atención esos dos puntos que son fundamentales. Son fundamentales para que el individuo continúe sus estudios, hablando del currículum, y también son fundamentales para que maneje su matemática de todos los días. Claro. Claro, que este allá es también otro problema al que los maestros se van a enfrentar, ¿verdad? El tener, digamos, esta especie ya de chip aquí de manera automática en donde fluyen las matemáticas sin necesidad de estar pensando que qué horribles son, nos vamos a pelear con ellas, ¿no? Sí, no, y algo que es importante ahorita en lo que decía Antonio, que bueno, se ha abandonado lo de estimación, pero es crucial que la matemática se relacione con problemas de la vida real, ¿no? Entonces esto de ponerse a hacer un montón de sumas y restas y hagan planas de tarea, eso no va a servir de nada. O sea, si el niño, el adolescente o el adulto no tiene una necesidad real de utilizar las cosas o no se le motiva mediante un problema real, pues lo va a olvidar. Ahora sí que lo que no usamos se olvida, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que desde el comienzo de la enseñanza de las matemáticas se empiece, bueno, vamos a contar a ver cuántos chocolates tienes que traer para que le des 2 a cada niño, por ejemplo, cosas, digo, desde cosas muy elementales hasta cosas más elaboradas, ¿no? Según el nivel educativo, pero pues es importantísimo, ¿no? Si no hay una relación con problemas reales, las cosas se quedan en la abstracción y no se utilizan. Y por ejemplo, esa parte de razones y proporciones es algo que dice uno, bueno, pues es algo que se utiliza normalmente en la vida real todo el tiempo estamos utilizando, ¿no? Desde una receta de cocina, ¿no? Claro. De decir, a ver, y si quieres hacer la mitad o si quieres hacer el doble. ¿Cuántos invitados tienes para comer? Entonces, pues hay que 20. ponerle más huevos. Entonces, cosas tan sencillas como esa, pues el ama de casa usa razones y proporciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hacer énfasis en eso y lo de el uso de la calculadora, en general el uso de la tecnología, creo que a veces se abusa, ¿no? Por lo tanto, se pierde esta capacidad de estimar. Digo, uno no anda en la vida real con su calculadora todo el tiempo. Bueno, algunas personas sí, ¿no? Pero tú seguramente no. Yo lo veo con mis alumnos. Yo ni siquiera tengo una calculadora, ¿no? Pero que no pueden vivir sin ella. O sea, es ya una cuestión de seguridad, ¿no? Que dicen, pero es... Y luego sacan un número y ni siquiera saben. Digo, a lo mejor es un número porque se equivocaron y entonces es un número que no tiene nada que ver, que es absurdo para el resultado, ¿no? O por ser muy grande o por ser muy pequeño, y no tienen la capacidad de darse cuenta de que pues, no tiene sentido, ¿no? Que hubiera sido mejor que le hubieran estimado y calculado a sacar algo totalmente sin sentido, ¿no? Entonces creo que eso es, digo, la tecnología nos puede ayudar mucho, pero hay veces que, pues que en este caso casi atrofia una parte, ¿no? Esa parte del el estimar y tener una idea de si el resultado que estamos obteniendo, por dónde anda, ¿no? Si está correcto. Eso creo que es muy importante, ¿no? Y se ha perdido a causa de creo que la tecnología ha sido una causante, ¿no? Así es. Bueno, y con, digamos, con los bajos niveles existentes, pues esto más bien ayuda, sigue propiciando esto. Podemos seguir platicando con el doctor Mirabal, que se encuentra en Guanajuato, y seguramente sería muy interesante transmitirle las preguntas que nos están llegando. Aquí Zaira del Río de Licel
pregunta que cuál sería la enseñanza más adecuada para transmitir las matemáticas a las comunidades rurales y migrantes. Bueno, yo creo que uno de los aspectos fundamentales en la enseñanza de las matemáticas para con los niños, sean del ámbito rural o del ámbito citadino, es el permanente trabajo para despertar curiosidad en ellos acerca del estudio de las matemáticas y la resolución de problemas. Pero en este caso, de comunidades rurales o comunidades de niños migrantes, yo creo que el enfoque de las matemáticas debe ser contextualizado en términos de sus vivencias y en términos del medio que les rodee. O sea, el tomar en cuenta el medio que circunda al niño para de ahí tratar de ejemplificar el estudio de las matemáticas, el estudio de patrones numéricos, el estudio de patrones geométricos, que al final de cuentas en eso está basada gran parte de las matemáticas actualmente, podría ser un ingrediente determinante para motivar al niño al acercamiento por una matemática que le favorezca y que sea representativa, no en términos únicamente utilitarios, sino también formativos de un individuo con un pensamiento lógico conformado. Muy bien. Aquí con lo que usted está comentando, doctor, le da respuesta a Lorena Marín del CONAFE, porque ella está interesada en saber cómo se pueden enseñar las matemáticas en los niveles de educación inicial y preescolar, y usted ya con lo que ha mencionado ha marcado unas pautas al respecto. Verónica Jiménez Sánchez de Licel dice que en este mundo tan globalizado se podrían integrar a las comunidades indígenas y migrantes a este mundo matemático moderno. ¿Es posible, doctor? Sí, es un reto, pero como dice la invitación al programa, podemos con las matemáticas, por supuesto que podemos con las matemáticas, siempre y cuando haya un dominio básico de contenidos por parte del profesor, que haya un entendimiento sobre los principios básicos que fundamentan la enseñanza de las matemáticas, que matemáticas y sociedad son interdependientes, no importa que sean sociedades rurales, no importa que sean sociedades de familias migrantes o sociedades enclavadas en una región citadina. Lo importante es tener presentes esos principios fundamentales para la enseñanza de las matemáticas. Son la herramienta por excelencia para la modelación de problemas, son la herramienta por excelencia para despertar y encaminar al niño hacia el redescubrimiento de ideas geométricas, de ideas aritméticas, en fin, que se pueden contextualizar, como lo decía antes, dependiendo del propio medio que rodee al estudiante. Muy bien, doctor. Que aquí tenemos otra pregunta y es la siguiente. ¿Qué método es el más adecuado para que se llegue a un aprendizaje significativo matemático? Bueno, la propuesta actual, que no es tan actual porque proviene del 93, tiene como hilo conductor la resolución de problemas, pero no entendida como la resolución de problemas por la resolución misma. Si la resolución de problemas es utilizada como un vehículo para la exploración de ideas, para el establecimiento de conjeturas, para el establecimiento de nociones, es un método efectivo para abordar el estudio de diferentes temas en matemáticas, siempre buscando contextos que les sean significativos al estudiante. Muy bien, pues ahorita nos hemos estado acercando con la ayuda de los expertos por supuesto que someramente, porque yo creo que cada pregunta es una enorme arista alrededor del tema de las matemáticas, pero ustedes ya se han acercado a las situaciones que predominan actualmente en el aula para el aprendizaje de las matemáticas, el papel que juega el docente en relación de los hábitos de estudio que asumen los alumnos, las competencias y habilidades matemáticas que se deben cultivar. Y yo creo que haría falta a lo mejor acercarnos a la relación
que tienen las matemáticas en relación con otras áreas de aprendizaje, con otras áreas del conocimiento humano? Pues es que yo creo que es impensable que estén separadas. O sea, más bien la escuela ha hecho estos planes de asignaturas en las que se tienen que separar algunas cosas. Sin embargo, creo que la matematización es algo que uno puede realizar en cualquier área de conocimiento, y en esa medida pues estamos articulando el conocimiento de otras áreas con el conocimiento científico. Como yo decía anteriormente, lo que sucede es que hay que plantear las preguntas que den origen a esa actividad matemática en un contexto que no sea específico de la clase de matemáticas, pudiera ser de otra asignatura. Yo creo que el reto mayor es el planteamiento de esos problemas, de esas situaciones, de esas preguntas que dan origen a que el estudiante vea la realidad en un sentido o con un pensamiento matemático. Ese es el reto, y yo creo que ese es el reto mayor que tenemos investigadores y docentes, porque nosotros dirigimos, al final de cuentas, ese aprendizaje dentro del aula. Enorme, enorme. Es que me quedo pensando porque, bueno, como yo, hay una enorme generación que no entendió nunca para qué servían ni las matemáticas, ni nos gustaron, ni nada. Y podemos ver ahora a los pequeños, que yo me atrevo a decir que aunque todavía no tengan la computadora en su casa, ellos ya piensan como si tuvieran la computadora. Creo que seguramente ustedes con sus alumnos se han de asombrar a la corta edad a la que son capaces de hacer lo que nosotros de adultos no lo podemos hacer. Así es. La televisión matemáticamente nos dice cuándo tenemos que hacer un corte. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos. Matemáticas es mundo. El mundo que nos rodea no puede concebirse sin matemática. Yo voy en matemáticas más o menos, porque a veces no le entiendo. Saco buenas calificaciones y me gusta matemáticas. Más o menos porque en algunas cosas no les he entendido bien. No, no son difíciles porque si tú le pones mucho empeño a eso, pues no se te hacen nada difíciles. No son difíciles, nada más hay que echarle ganas para poder saber bien lo que vas a aprender de matemáticas. Creo que dicen que son difíciles, pues hoy en día la gente es muy dinámica y creo que las matemáticas requieren de un grado de poner atención. No son difíciles, porque sumar y restar es muy fácil. Cuando aprendes, sabes mucho. Me gustan porque me hacen razonar y pensar en posibles respuestas. Nos ayudan en nuestra vida, en el trabajo, en cualquier lugar. Me desestreso un poco, me relajo y pues para mí son divertidas. Me gusta la idea que con los números puedes resolver grandes problemas y problemas de la vida diaria. Mucha gente no lo entiende, pero es cuestión de solo estudiar y echarle ganas. Creo que la capacidad de razonamiento que tenga un individuo es muy importante en su desarrollo. Es bonito porque los niños les gusta participar, quisieran en ese momento que todo se les tomara en cuenta. Bueno, el desempeño de mis alumnos en la clase de matemáticas es un poco bajo, ya que estamos en el segundo grado y les cuesta un poco de trabajo comprender los problemas. Yo pienso que es regular. ¿Por qué regular? Porque hay niños que tienen una facilidad para comprender las matemáticas, de asimilarlas, y a otros les cuesta más trabajo. De ahí la importancia de que en la enseñanza de las matemáticas lleven a los niños, a los sujetos, a tomar decisiones fundamentadas. Es importante que ellos desarrollen sus capacidades de abstracción y la matemática es una forma para lograrlo. Se les va a ellos planteando problemas de tal manera que logren desarrollar un razonamiento que posteriormente lo logren aplicar en la vida cotidiana.
¿Cómo aplica? La herencia. Los factores biológicos que presentamos cada uno de nosotros. Sexo, color, estatura, color de pelo y la forma de nuestras facciones como ojos, nariz, boca. A través de las matemáticas, todas ellas pueden ser vistas como parte de la estadística y entran en el juego de la probabilidad. ¿Cuál es la situación que caracteriza al alumno mexicano frente al aprendizaje que se da en otros países que se toman de referentes? Ok. El problema de la lejanía de todos, de los alumnos, de los adultos hacia las matemáticas y que todo el mundo piense que es difícil y esotérico, no es exclusivo de México, ¿no? Digo, eso es en todo el mundo. Bueno, pero creo que en México simplemente se ha agravado el problema otra vez ya lo habíamos comentado antes, pues por la demografía de la educación, la calidad de la educación se ha deteriorado, ¿no? Y eso pues se muestra en todas las pruebas internacionales que se han hecho, pero quizá, y retomando lo que decía Gisela, uno de los problemas graves es eso, que las matemáticas están muy separadas de todas las demás disciplinas, ¿no? Al menos, por ejemplo, cuando uno lee y escribe, bueno, pues eso lo tiene que usar en historia, en geografía, en todo, ¿no? Sin embargo, las matemáticas es como si fuera, aquí está la clase de matemáticas, y eso no tiene nada que ver ni con la geografía, ni con la historia, ni con la lengua, lo cual es totalmente falso, ¿no? O sea, podría meterse, por ejemplo, si está uno viendo un mapa de la República Mexicana, pues pensar, decir, vamos a practicar razones y proporciones, cuál será la escala del mapa, ¿no? Vamos, o longitud de ríos, comparar tamaños, alturas de montañas, qué sé yo, ¿no? Tamaños de los estados, ¿no? Si está uno en la clase de historia, pues igual se podría pensar en que si la población de Tenochtitlan comparada con la de las ciudades europeas de la época, y entonces creo que es muy importante y que en México eso es quizá algo que está, que el alumno en general toma las matemáticas como algo totalmente ajeno a lo demás, ¿no? En lugar de integrarlo tanto a su vida cotidiana como a las otras disciplinas que se les enseña, la clase de matemáticas es algo totalmente distinto, ¿no? Entonces creo que por ahí se podría pensar en corregirlo, ¿no? En integrar las matemáticas a las otras materias y a su vida cotidiana, ¿no? A la vida cotidiana y bueno, esto que tú estás mencionando también hay que subrayar, pues todavía prevalece en otros países. Sí, esta situación. Sí. Aquí tenemos ya varias participaciones. Rosario Colunga, del Estado de México, pregunta si hay matemáticas que no sirven para nada. ¿Para qué sirve la raíz cuadrada? No sé si la quería comentar el doctor. ¿Para qué sirve la raíz cuadrada? También me va a poder ilustrar a mí, por favor. Yo cuando pienso en raíz cuadrada pienso en el teorema de Pitágoras. Y creo que el teorema de Pitágoras es el teorema más importante de la matemática. Es el teorema donde se fundamenta, a partir del cual se desarrolla la matemática. Y uno la aplica en muchas partes. Hay problemas muy interesantes en donde uno necesita de la raíz cuadrada. Alguna ocasión vi una película, la de Cristóbal Colón, y se sentaba con su hijo mirando el barco que se alejaba. Y decía, observa, cierra los ojos, abre los ojos y ya no lo ves.
ese problema que desaparece el barco, bueno, se debe precisamente a la redondez de la Tierra. Y uno puede calcular a qué distancia desaparece. Y ahí inevitablemente necesita una raíz cuadrada. Yo creo que raíz cuadrada aparece en muchos contextos. Ciertamente, no sé cuál sería el sentido de la pregunta, si se refiere al algoritmo para la raíz cuadrada. Yo ahí sí le pondría una interrogación, ¿qué tan importante es aprenderse eso? Yo lo eliminaría si es que se enseña. Yo nunca lo aprendí bien. Pero como concepto es muy importante. Afortunadamente contamos con calculadoras, aunque no las carguemos todo el tiempo, pero nos posibilitan obtener las raíces cuadradas. Creo que para mí sería suficiente el conocer como concepto. Muy bien. Pues vamos ahora con el doctor Mirabal, y me parece que esta pregunta, dado que él se encuentra en la ciudad de Guanajuato, pues la respuesta nos puede ayudar mucho. ¿Se puede hablar, usted está en el Bajío, se puede hablar en la actualidad de la existencia de una situación general del país en cuanto al aprendizaje de las matemáticas? Bueno, por supuesto que la problemática es nacional. Yo quisiera retomar esta idea del alumno mexicano versus otros alumnos de otros países. Yo creo que nuestros alumnos mexicanos son tan capaces de aprender matemáticas como cualquier otro alumno de cualquier otro país. Tenemos la referencia de estudios como es el caso de la estimación, que es un tema también central en la educación primaria, en donde se hizo un estudio comparativo con alumnos de Silao, Guanajuato, contrastado con alumnos de Japón y alumnos de Estados Unidos. El resultado fue que las estrategias y la metodología de investigación generada por los estudiantes mexicanos acerca de problemas de estimación en aritmética, sumas, restas, multiplicaciones, cálculo de áreas, etcétera, era tan competitiva y tan creativa como las estrategias establecidas en estudiantes de otros países. En ese sentido, yo creo que simplemente lo que necesitamos es fortalecer más a nuestro profesorado en términos de su complementación a la estructura matemática conceptual que debe manejar, y de ahí que podríamos lograr un cambio radical. Los estándares internacionales, por supuesto que nos han colocado en los últimos lugares, pero también no quiere decir que nuestros estudiantes no hayan aprendido matemáticas. Lo que ocurre es que los estándares de evaluación internacionales han salido del contexto con el que tradicionalmente hemos enfocado en México la enseñanza de las matemáticas. No estábamos preparados para ser evaluados en la resolución de problemas, siendo que la resolución de problemas es el punto central en el estudio de las matemáticas. Nuestros profesores no estaban preparados para la resolución de problemas como una forma de expresión de enseñanza de las matemáticas. Nuestros estudiantes, como lo dije anteriormente, están preparados para la parte operativa algorítmica. Yo creo que podemos recobrar terreno en ese sentido si modificamos y entendemos los enfoques. Desafortunadamente, aún en primaria, se prioriza más la enseñanza de la aritmética sobre el resto de los temas. Necesitamos radicalmente modificar nuestras creencias acerca de qué matemáticas debemos de enseñar y cuestionarnos como profesores acerca de cuáles son los contenidos fundamentales que debemos enseñar a nuestros alumnos. De esa manera, yo creo que podemos recuperar terreno y de esa manera yo creo que podemos mejorar considerablemente esta situación del aprendizaje de las matemáticas. Mirabal, Erika Ortiz del ISEL pregunta que por qué hay tanto índice de reprobación en las zonas rurales. Ella dice si es acaso porque no se han tomado en cuenta sus necesidades. He tenido algunas experiencias con visita a escuelas en la zona rural aquí en el estado de Guanajuato.
los estudiantes pueden ser tan buenos estudiantes como los estudiantes de una zona semirural o de una zona escolar en la ciudad. Lo que creo es que aquí tenemos que atribuirlo quizás a las limitaciones que el propio profesor pueda tener con respecto a la oferta de metodologías alternativas para la enseñanza de temas en el caso de las matemáticas. Creo que sin el papel fundamental del profesor como guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, pues no importa que sean alumnos citadinos o sean alumnos de las zonas rurales, seguiremos fracasando con la enseñanza de esta disciplina. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Mirabal. Y vamos a continuar con la charla aquí en el estudio. ¿Existen algunas situaciones específicas que influyan en el proceso de la enseñanza de las matemáticas? Pues digamos que los podemos... Aquí, ya el doctor Mirabal nos dijo que bueno, hay lugares en donde puedes encontrarte ahí unas a lo mejor en matemáticas y que no viven en zona urbana, ¿verdad? Sí, yo creo que además, las capacidades del ser humano son muy amplias, entonces podemos encontrar estudiantes muy, muy brillantes donde quiera que estén, o sea, no está condicionado a un lugar u otro, pero sí podemos ver ciertos patrones, es decir, por ejemplo, la gente que no tiene acceso a la tecnología desarrollará un pensamiento distinto a quienes sí lo tengan. Por ejemplo, podemos ver esas cosas. A lo mejor no son graves, a lo mejor la gente que no usa tecnología tenga habilidades o desarrolle más habilidades que aquellos que sí la tienen. No sé, depende, yo creo, que este escenario o esta organización que se le dé de la enseñanza. Pero digamos que uno puede caracterizar las cosas que influyen en el aprendizaje de distintas formas. Digo, hay factores afectivos, económicos, de salud, ese tipo de factores que a veces sale de las manos del profesor controlar. Sin embargo, dentro de lo que hemos desarrollado en investigación particular de la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas, se ha encontrado que al menos podemos controlar el diseño de situaciones donde tomemos en cuenta cómo aprende el estudiante, cómo se enseña y qué se enseña. O sea, son tres cosas fundamentales que sí podemos controlar. Entonces, sobre ellas, pues hay que trabajar sistemáticamente para entender cómo funciona el que uno interactúe con los estudiantes para aprender un contenido matemático específico, porque será muy diferente el desarrollar un pensamiento algebraico que desarrollar un pensamiento analítico, por ejemplo. Requerirá de más abstracción, de más formalismo, el segundo. Entonces, creo que al menos estas tres cosas que sí podemos controlar, pues son las que hay que entender cómo funcionan. Y las demás, pues siempre hay que ponerles atención porque es muy importante. Digo, un alumno que llega sin desayunar a la escuela, quizá tenga menos posibilidades que otro que sí llegue, digamos, bien alimentado. Entonces, los factores son muchos y los que podemos controlar, pues ya están muy identificados y hay que trabajar sobre ellos. Muy bien, me parece muy adecuada la respuesta. Tus comentarios que le dan respuesta a María Eugenia Alonso de la Escuela de Telegrafía. Dice que importa mucho la actitud de los maestros para la enseñanza. Definitivamente lo que marca al estudiante es la forma en la que el maestro imparte el conocimiento. Puede hacerle pesado o lo puede hacer ligero. Tenemos aquí la participación de Candy, dice que ella es maestra de la Escuela Telesecundaria 136 de la comunidad del El Alcalde y le gustaría que alguno de ustedes le diera información acerca de bibliografía sobre matemáticas recreativas para poder transmitirle a sus alumnos algunos ejercicios. Pues yo creo que lo más fácil sería que se la podamos enviar por correo o algo así, ¿no? Para que fuera algo bien hecho. Datos. Entonces, con todo gusto, yo creo que cualquiera de nosotros le enviamos una lista de... Muy bien. Aquí, pues bueno, ya casi estamos, estamos en la tercera parte de la charla, que se supone que es que nos vamos a acercar a los retos. No sé si ustedes quieran abundar sobre lo que ya se ha estado platicando antes de pasar a lo que son los retos. Pues digamos, yo creo que ya en lo que hemos platicado ya han salido ahí algunos retos que se nos vienen como importantes. Yo creo que sí tenemos que entender y tener claro cómo es que aprenden los estudiantes.
también debemos de tener claro que la propia escuela nos pone restricciones para la enseñanza, es decir, calendarios, evaluaciones. Entonces, creo que son como muchos factores, muchos retos, ya empezamos a hablar sobre ellos, pero creo que es importante el que la gente empiece a ver que las matemáticas no son ese monstruo, ¿no? Ese miedo que le tiene el estudiante es no solo por eso que se genera en la escuela, sino también fuera de la escuela. Ese miedo que hay de las matemáticas o cómo se le ve al matemático es, digamos, tan ajeno como nosotros lo querramos ver. Si nosotros hacemos ese acercamiento, entonces ya no es tan extraño, ya no es tan raro ni tan de gente sabia, ¿no? Es más bien una práctica cotidiana, es una forma de pensar. Puntualizando más el tema de los nuevos retos, tú ya mencionas, bueno, por supuesto también este espectro es enorme, ¿no? Pero tratando de puntualizar un poco, a nivel, por ejemplo, ¿cuál sería el reto a nivel de producción de planes y programas de estudio? Pues acerca de lo que hemos estado diciendo, un poco yo trataría de integrar las matemáticas otra vez a las otras disciplinas que se enseñan, ¿no? O sea, que no queden aisladas, integrarlas otra vez a la realidad, y ahí viene lo que mencionaba hace rato, si es lo mismo enseñar en una comunidad indígena o en la Ciudad de México, por ejemplo, pues si habíamos hecho énfasis en que hay que integrar las matemáticas a la realidad cotidiana, pues no es lo mismo la realidad cotidiana en una comunidad indígena y las necesidades matemáticas, digo, a lo mejor ahí, digo, lo que sea, necesitan, por ejemplo, más geometría para medir terrenos o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, porque si le da uno los mismos ejemplos de aplicaciones al niño de la comunidad indígena que al de la Ciudad de México, pues claro, no le va a decir nada. Su realidad, ¿no? es otra. Claro. Entonces, en ese sentido, pues creo que hay que adecuar los programas a la localidad, ¿no? Asumiendo que, bueno, que todos los niños eventualmente estarán bien comidos y demás, pero sí hay que adecuarlos a la localidad, ¿no? E integrarlos a las otras disciplinas, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y sobre todo que pues los maestros estén capacitados para hacer todo esto, ¿no? O sea, todo empieza con si no se enseñan bien, pues no hay plan de estudio. O sea, uno puede hacer un programa de estudio excelentísimo, claro, y si no se enseña bien no va a pasar nada, ¿no? Con lo que estás comentando, pues nos lleva necesariamente también a la importancia de generar recursos, pues por supuesto para la capacitación de los maestros. ¿Es así, doctor? Sí, creo que has tocado un punto importantísimo, medular y el más difícil. La formación, capacitación del profesorado. Podemos tener los programas más estudiados y mejores que podamos imaginar, pero mientras no se puedan llevar a la práctica con profesores conscientes y que los manejen, que conozcan el contenido y que los manejen, no va a tener éxito. En Estados Unidos salieron los estándares curriculares en 1989. No vieron resultados, volvieron a sacarlos en el 2000. Se habló mucho de ellos a propósito de los resultados de las evaluaciones internacionales del TIMSS, como si tenemos unos estándares excelentes. ¿Por qué nos ha ido tan mal? Una de las respuestas que encontraron es que ahí ciertamente tenían un excelente documento, pero los profesores no sabían manejar. Que también eso va a ser un tema que se va a tocar a lo largo de esta semana, porque también es enorme e infortunadamente, bueno, pues estamos llegando al tiempo de las conclusiones. Doctor Mirabal, ¿qué nos podría decir en este primer programa de Podemos con las Matemáticas? Bueno, yo creo que uno de los aspectos fundamentales en la enseñanza de las matemáticas es un justo equilibrio entre un manejo eficiente de conocimientos y un manejo eficiente de estrategias
y metodologías de enseñanza de las matemáticas. Los aspectos de carácter pedagógico deben estar justo equilibrados con aspectos de carácter matemático, dominio pleno de contenidos, para que de ahí pueda surgir una metodología conveniente para la enseñanza de los diversos temas que demanda la educación básica. Muy bien, muchísimas gracias por su participación, doctor Mirabal. Y por lo pronto aquí en el estudio, pues llegamos también a la parte de las conclusiones. ¿Qué reflexión podemos tener el día de hoy ante la importancia de aprender las matemáticas y a todo lo que hemos Pues básicamente que la importancia radica en lo que vemos como desarrollo de las personas, o sea, de los individuos y en consecuencia de nuestro país. Es decir, si seguimos manteniendo este desarrollo del pensamiento matemático, seguiremos con este mismo desarrollo científico y tecnológico en este país, porque indiscutiblemente para tener los recursos humanos capaces de generar ciencia y tecnología, necesitamos que este aprendizaje de las matemáticas evolucione muy rápido, articulado con las otras áreas de conocimiento que se desarrollan en la escuela o que pretende desarrollar la escuela, ¿no? Entonces, su importancia no se puede ni siquiera dudar. Es un paso que tenemos que dar juntos, sistema, profesores, investigadores, porque en los estudiantes está definitivamente ese futuro que queremos, que necesitamos a corto plazo. Muy bien. Doctor. Sí. Creo que debemos atender algunos aspectos del currículum, particularmente y de manera particular y especial, desarrollar un pensamiento matemático que va más allá de la memorización, y no estoy en contra de la memorización, por el contrario, creo que es inevitable memorizar aún sin entender algunas cosas como son algoritmos, por ejemplo, de multiplicación o división. Pero tratar de enfocar la enseñanza más hacia el razonamiento y, por ejemplo, el reconocimiento de patrones es un excelente medio para hacerlo, y desarrollar ciertas destrezas aritméticas, destrezas algebraicas, indispensables para continuar los estudios. Pero y no solo para continuar los estudios, sino también para la vida cotidiana, ¿no? Creo que con todo lo que ustedes han estado comentando, nos abren sobre todo, abren un espectro para los padres de familia, que también los de otras generaciones, los que no estuvieron expuestos a las nuevas tecnologías, si no pueden comprender el proceso educativo que significa en el proceso educativo la enseñanza de las matemáticas, pues también lo van a ver como algo lejano, y esto lo estoy comentando porque al principio del programa hablábamos que enseñar matemáticas es un compromiso del ciudadano en general, del padre de familia, con la participación de los maestros, ¿es así? Sí, seguramente se va a ver reflejado en una buena enseñanza, se va a ver reflejado en el desempeño, en su manejo de la información y del tratamiento. El manejo de la información, y bueno, pues sí, tenemos que terminar prácticamente, doctora. Acabando con lo del manejo de la información, hoy en día, no solo los ciudadanos participan más en la toma de decisiones, con lo cual tienen que manejar datos, información. Con las tecnologías, la información es algo que nos sobra a veces, ¿no? A veces nos bombardean de información, tenemos que clasificarla, tirar la que no sirve, decodificarla. Y mucha de esa información es cuantitativa, ¿no? Entonces, simplemente el poder entender eso, pues sí es un reto, no solo para la población infantil de ahorita, que bueno, en el futuro tendrá que manejar todo eso, sino incluso para los adultos hoy en día. Creo que es también un proceso de aprendizaje para ellos, y lo que no veo que haya, por ejemplo, es más cosas de actualización para adultos y para que se integren
pues en el mundo más cuantitativo de hoy, ¿no? Entonces creo eso sería también interesante explorar si hubiese cosas así como de educación continua, ¿no? Claro. Creo que sería muy útil también, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por su participación, ha sido un placer contar con su presencia. Nos vamos, no sin invitarlos para que nos acompañe el día de mañana, en donde se tocará el tema los procesos didácticos. Muchísimas gracias por su atención.